que a pesar de saber cómo vivimos, a pesar de saber cómo nos comportamos ante Dios, a pesar de saber que hacemos cosas que no le agradan a Dios y le ofendemos, tenemos el descaro, la insolencia, la sinvergüenza, la desfachatez de juzgar a los demás estando nosotros rotos. Imagínense ustedes eso. Qué descarados somos, hermanos. Hay una pregunta aquí que me tiene aquí como inquieto y he estado leyendo por todos lados. ¿Dónde estaba el hombre con quien la mujer adúltera estaba adulterando? Y yo tristemente existía una persona que cuando me veía con uno de adolescente, pues tenía que estudiar con alguien y luego iba a quejarse con el pastor y les decía, no, pues es que están metidos con el mundo. Siempre mi pregunta fue, ¿por qué? ¿Por qué no los demás no tienen esa oportunidad de ser recibidos? ¡Qué egoístas somos, hermanos! ¿Qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Yo me los imagino así indignados, ¿no? Me los imagino escandalizados. Dios, ¿qué están haciendo? Siento que se les paraba el corazón ahí de la bravura. La suspensión o los suspendidos. ¿Qué pasa con ellos, hermanos? ¿Cómo los miramos? Los miramos con asco. ¿Ah? ¿Cómo trataría Jesús a estas personas? Ellos defendían por todos lados este tipo de leyes. Para eso sí eran, pero increíbles. Mire, para cuando se trataba de leyes, olvídense. Eran, como hoy decimos en algunos contextos, algunos dicen es que eran cuadradísimos, ¿verdad? Que para ellos sí, olvídense. La ley era una cuestión que se tenía que cumplir. Que vaya en paz. Esa es una palabra que... Tener paz, hermanos, eso es algo que no se compra con todo el oro del mundo, no. La paz es algo especial. Jesucristo dijo, ven, sígueme. Nosotros podemos seguir a Jesús al hacer las cosas que Él hizo. La Biblia nos muestra cómo Jesús instó a las personas a tener fe en Él. Reunió a los niños a su alrededor para poder estar con ellos y enseñarles. Sanó enfermos. Estuvo con, digámoslo de esta manera, los despreciados de la sociedad. Se entregó por la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo amaba a las personas con las que estaba. Inclusive lloró, dice según la Biblia, por alguien especial para Él. Y nos dijo que amáramos a nuestro prójimo. Sin embargo, para Él no fue fácil, puesto que en el tiempo, en el contexto de cuando Él vino a la tierra, en ese tiempo en el que vino, pues vemos en ese contexto histórico que hizo cosas que no eran normales, que no eran bien vistas por las autoridades terrenales, y no solo por las autoridades terrenales, sino por el pueblo. Marcos capítulo 2 y versículo 11, en sus primeros dos versículos, el 1 y 2, perdón. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Yo me imagino a Jesús que después de ir a predicar la palabra, dice la Biblia que iba a predicar a muchas ciudades y a muchos pueblos. Dice que Él regresó a Capernaum y dice, y se escuchó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban de escuchar de Jesús y de las buenas nuevas. Jesús no solo era un ente divino, era una persona espectacular, hermanos, que tenía mucho por decir, mucho por contar, mucho que enseñar y sobre todo, oiga, Él no juzgaba. Por el contrario, comprendía a las personas. Por ello, la humanidad le buscaba, puesto que estaba sedienta de escuchar las buenas nuevas y sobre todo saber que eran comprendidas sin ser juzgadas. Era una cuestión muy especial, porque lo buscaban a Él de sobremanera. En el relato que vemos aquí en Marcos capítulo 2, pues Jesús sana a un paralítico. ¿Recuerdan esa historia? Estoy seguro que la recuerdan muy clara. Se querían meter por el techo porque pues ellos querían entrar porque estaba lleno ese lugar.
Y en el versículo 6 dice que estaban allí sentados algunos de los escribas, maestros de la ley, que pensaban para sí mismos: ¿cómo habla así este? Está blasfemando. Solamente Dios puede perdonar pecados. Así como mencionaba el versículo 2 de este capítulo, pues veíamos que lo seguían, pero también lo seguían ciertas personas que buscaban algo contrario a beneficiarse. En el versículo 13, si seguimos en adelante la lectura, después dice que, después de que pasó toda esta historia, volvió a salir, dice, y se fue al mar. Y toda la gente venía a él y dice, ¿qué dice? Y les enseñaba. Dice que les enseñaba. Podemos ver que Jesús compartía con las personas que no eran agradables para la sociedad y volvía, ¿verdad? Y yo me imagino a Jesús que cómo es que lo seguían en todo momento. Yo no he visto que lo dejaran descansar por un momento. Él a donde iba se le juntaba a la gente porque él tenía un mensaje especial que decirles. Pero lejos de ese mensaje, aparte también de eso, había una conexión que es realmente algo especial. Pero también dice la Biblia que se juntaba con los que no eran agradables a la sociedad, digámoslo de otra manera, con la escoria, los despreciados de la sociedad. Veamos el versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos, dice, publicanos y pecadores, estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Más tarde, ¿verdad?, se reunieron, pero no todos los que le seguían, oiga bien, le seguían con propósitos positivos. Al contrario, muchos le seguían para encontrar aspectos que le sirvieran como evidencia para poder destruirle. ¿Por qué querían destruirle? Porque él enseñaba que lo que él enseñaba iban contra esas leyes dictadas, o mejor dicho, lo voy a poner desde otro punto de vista, como eso iba en contra de cómo vivían esas autoridades en el tiempo, las gentes de ese entonces. Entonces no lo tenían en estima, le tenían rencor, le tenían envidia, y todos los malos pensamientos que usted se logra imaginar que tuvieran contra él, ellos lo tenían. Yo me imagino que le tenían ese rencor desmedido, esa llaga de amargura aquí que le carcome aquí en lo más profundo, porque lo que él decía era especial y lastimaba a algo por allá adentro. Recuerde usted el relato bíblico sobre la mujer sorprendida en adulterio. ¿Quiere recordar ese relato? En Juan capítulo 8, busque usted, vamos a ir rápido a Juan capítulo 8. Dice el versículo 3. Entonces dice, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer, sorprendida ¿en qué? En adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, oiga bien que le dijeron, poniéndola en medio le dijeron, maestro, dice en otra versión aquí que voy a leer, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley, dice, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. Luego va la pregunta. Hay un punto ahí. Abre signo de interrogación y dice, ¿tú qué dices? Sabemos que el propósito de los maestros y fariseos no era hacer cumplir la ley. Ahí hay una ley que había que cumplirse, pero no era el propósito de estos, no era cumplir la ley. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Lo que estoy diciendo no es nada antibíblico, todo está escrito en la Biblia. ¿Por qué? Sino que el propósito dice que era lo que dice el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Mas esto decían tentándole. En otra versión que tengo por aquí que me gusta, con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Imagínense. Y hablando de mujeres, aunque los rabinos siempre vieron con mejores ojos la monogamia, la poligamia o tener muchas mujeres, era permitida en la medida que el hombre tuviera modos económicos de sustentar a otra mujer.
Si se tenía el suficiente dinero, oiga bien esto, si se tenía el suficiente dinero para mantener a más de una mujer, pues se podía tener otra mujer. Imagínense lo que estos maestros de la ley tenían, ¿verdad? Si un hombre era encontrado siendo infiel con una mujer soltera, él podía tomarla como mujer, como esposa. Mientras, oiga esto, mientras que si la mujer, si fuera comprometida o casada, si la mujer la encontraban en infidelidad con otro hombre, tendría que ser apedreada, según lo que leíamos en la Biblia, en esta historia de la mujer que fue encontrada en adulterio. Mi pregunta, siempre me pregunto, hay cosas que en la Biblia, yo pues siempre sueño que cuando ya pueda ver al Señor Jesús cara a cara, tengo tantas preguntas que hacer. Hay una pregunta aquí que me tiene aquí como inquieto y he estado leyendo por todos lados. Y la pregunta es, ¿dónde estaba el hombre con quien la mujer adúltera estaba adulterando? ¿Qué pasaba con ese asunto? ¿Por qué la mujer y no el hombre? ¿Ah? Note usted cómo vivían estos maestros de la ley. Ellos así vivían, ¿no? El versículo 4 de este mismo capítulo. Dijeron Jesús, Maestro, esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. Vuelve. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. Y es que yo me imagino el rostro de estos personajes con maldad en su... No sé si usted ha visto cuando alguien es sarcástico, cuando alguien quiere tomar algo negativo de las cosas. ¿Tú qué dices? A ver, ¿qué dices? A ver, dinos. Yo me lo imagino así, hasta le hago énfasis porque eso pasó. Es una manera de desafío. Imagino a las personas estas desafiantes. Y ahí se pudo notar la naturaleza de ese propósito, que como leíamos en el versículo, ellos querían tenderle una trampa. Hablando en el contexto de esta historia de las mujeres, el contexto histórico de la época. Lo que vivían estos maestros de la ley, pues la mujer, mientras vivía en casa paterna, estaba en total disposición del padre, en total disposición del hombre, de lo que él decidiera el hombre. El hombre disponía con quién tenía que casarla y cuando él quisiera y como él quisiera. Algunos hasta tenían esta cuestión de venderlas. Una cosa rara, ¿verdad? En caso de tener hermanos varones, la mujer no se le daba herencia. Su nacimiento era considerado portador de, ¿cómo decirlo?, de la mayor impureza. Era algo impuro, pero era mucho más cuando tenían a una mujer, que a comparación de que fuera un niño o varón. Una mujer no podía comer en compañía de su marido, oiga bien. Ella tenía que esperar que hasta que el hombre terminara de comer, ya se iba el macho a comer. qué interesante esto. Y así iba a comer, ya podía comer. Cuando terminaba el hombre de comer, ya iba la mujer a comer. Tenían ciertas cosas como la distancia, ella tenía que estar distante del hombre. Y a mí se me hace hasta muy parecido a ciertas sociedades actuales y a ciertas denominaciones. Y con mucho respeto quiero decirlo. Cuando una mujer salía, digamos que salía de su casa, el hombre era estrechamente celoso, era celosamente vigilada. Y además de ser cubiertas minuciosamente de pies a cabeza. Imagínense eso. Te las cubrían como que tuvieran un regalo, una cuestión así. Pero ellos sí podían tener una cantidad de mujeres que quisieran, ¿no? Vuelvo a preguntar, hermanos, ¿dónde estaba el hombre con el que la mujer fornicaba? Así eran los fariseos, así eran los publicanos, los maestros de la ley. ¿Cómo se oye eso ahora? Ellos defendían por todos lados este tipo de leyes. Para eso sí eran, pero increíbles. Mire, para cuando se trataba de leyes, olvídense. Eran, como hoy decimos en algunos contextos, algunos dicen es que eran cuadradísimos, ¿verdad? Que para ellos sí, olvídense, la ley era una cuestión que se tenía que cumplir. Digámoslo así, cuadrados. Importaba más la ley que el amor al prójimo. Eso se puede ver a grandes rasgos. Quiero invitarles a que veamos Lucas capítulo 8. Creo que estamos por aquí en Lucas capítulo 8. De verdad hay cosas que me llaman mucha la atención y a veces me detengo a leer. Yo he leído estas
Estas historias muchas veces, no sé si Julio se acuerda cuando en algún tiempo íbamos a clases de niños, creo que ya no estuvimos casi juntos con él, pero cuando íbamos a clases de niños nos enseñaban con José, con Gadi, con todos los hermanos ahí de Rechuga, nos enseñaban un montón de historias muy bonitas, pero cada vez que las leemos, yo cada vez que leo entiendo muchas cosas nuevas. Lucas capítulo 8, en el versículo 1. Aconteció después que Jesús, lo que les venía contando, Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Deténgase un momento, recuérdese, vuelve a ver esto. A Jesús, mire, lo seguían incansablemente y ya se dieron cuenta que no lo dejaban. Y usted puede buscar más atrás en algunas hojas, en unos capítulos atrás, no lo dejaban, hermanos, porque había algo especial en él. No solo era divino, les decía que era una persona espectacular porque él tenía algo especial. Yo no sé con qué mirada veía a las personas rotas. Pero volviendo al tema, ya ven que me desvío. El versículo 2 dice, el versículo 2 dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas en espíritu. Lo que quería que viéramos es de que Jesús andaba con sus apóstoles, pero también andaba con algunas mujeres. Aquí hay una cuestión de suma importancia para el tema que estamos abordando hoy. ¿Por qué? Porque en el contexto histórico, las mujeres no podían hacer muchas cosas que hoy pueden hacer. Dice aquí que pues estaba Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana, dice María Magdalena. En medio de todo este contexto en donde las mujeres no pueden, no deben y no tienen que hacer cosas que el hombre no permita, nuestro Señor Jesucristo andaba con mujeres. Y no con ese pensamiento asqueroso, sucio, como el que quizás alguno o que quizás yo pueda tener. No, jamás, hermanos. Un pensamiento totalmente diferente. Miren, según los versículos dicen que ellas también servían. Dice, y hay una parte en el versículo hacia el final, dice, muchas más mujeres, no dice una cantidad, pero dice muchas más. Si dijera más, nos da a entender que una cantidad mínima, pero está hablando de muchas más mujeres. Y oiga bien esto que dice la Biblia. Y agregaba algo que quizás para nosotros no tenga importancia, pero yo les digo que sí es muy importante porque está escrito en la Biblia. Todas las cosas que están en la Biblia son importantes. Dígame si sí o no. Quiero resaltar esto. Dice que servían con sus bienes. Jesús, para poder ir a ciudades, debía de utilizar recursos como comida, en algunas veces transporte. Por algo está escrito esta parte en la Biblia. Yo sencillamente quería hacerlo resaltar. El verso 3 dice, todas y muchas otras, dice, todas ellas ayudaban con sus propios recursos y a Jesús y a sus discípulos, dice este verso, es el verso 3 en la versión nueva internacional. Miren, el punto de este asunto es que Jesús andaba con muchos y para el contexto histórico no se veía bien. Parecía como que si fuera una revolución, ¿no? Marcos capítulo 2, volviendo a Marcos, en versículo 16 dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Yo me los imagino así indignados, ¿no? Me los imagino escandalizados. Dios, ¿qué están haciendo? Siento que se les paraba el corazón ahí de la bravura. En el versículo 17 dice, de verdad es que esto es bíblico, no estoy diciendo nada que no esté en la Biblia. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a quienes. Dígame. Me gustaría escucharles en la iglesia que resuene la casa de oración, ¿verdad? Que digan, sino a pecadores. ¿Cómo se considera usted, hermano? ¿Se considera un justo? Aquí hay dos opciones. Hay una opción, justos o pecadores. ¿Qué es usted, un justo o un pecador? Yo puedo decirles que necesito en todo momento de Dios. Saben que vino a mi memoria esta cuestión de
de andar con justos y pecadores. Yo recuerdo en mi adolescencia, cabal, cuando precisamente les estaba contando de cuando íbamos a clase de niños y adolescentes, era una cuestión extraña, pues que no teníamos que juntarnos con los adolescentes porque ellos eran el mundo, estaban condenados, pero nosotros no podíamos juntarnos con ellos. Y mi pregunta siempre fue, ¿por qué no compartir con ellos? Si usted trabaja, está en el mundo. Si usted va a comprar tortillas, está en el mundo. Si usted se relaciona con el mundo, usted va al banco, usted está en este mundo. Jesucristo dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que, ¿qué? Sino que los guardes del mal. Y yo tristemente existía una persona que cuando me veía con pues uno de adolescente, pues tenía que estudiar con alguien y luego iba a quejarse con el pastor y les decía, no, pues es que están metidos con el mundo. Siempre mi pregunta fue, ¿por qué? ¿Por qué despreciarlos? ¿Saben por qué me preguntaba? Porque cuando yo llegué a la iglesia, tuve la bendición de poder llegar y que me recibieran con bien. ¿Por qué no los demás no tienen esa oportunidad de ser recibidos? Qué egoístas somos, hermanos. Quiero dejar algo muy claro, muy claro, y ese es lo siguiente. Jesús, con todos los que frecuentaba, no los consideraba especialmente como colaboradores pongámosle así, como colaboradores de su imperio, de su reino. No los catalogaba como colaboradores de su reino ni como amigos suyos, sino como pecadores que podían convertirse. Lo que hacía Jesús no era algo, la palabra se dice sedicioso, o sea, un levantamiento de personas. Él no estaba procurando un levantamiento de personas. La palabra revolución en un buen sentido funciona, pero si lo vemos de un mal sentido, él no estaba haciendo una revolución, un revolucionario, no era un rebelde. Eso era, no tampoco él estaba haciendo ir en contra del gobierno, del Estado. No, él no estaba haciendo eso. Hablando del reino de Dios, él en todo momento dejó todo en las manos de su Padre. Su propósito no era ser adeptos para luego crear un levantamiento. No, yo no encuentro eso en la Biblia. Sino que el propósito no estaba que los publicanos fueran sus amigos, sino solo como verlos. Ellos no eran amigos, sino que él los veía como potenciales conversos. ¿Por qué les digo esto? De hecho, si vemos en los evangelios, hay dos personas que me llaman mucho la atención, que ellos eran muy importantes en la sociedad y en la cuestión económica. Vemos ¿se acuerdan de Mateo? Dice que él era un recaudador de impuestos. Tradúzcalo usted a nuestro contexto histórico en lo que estamos viviendo. Pues él era importante. ¿Y qué hizo él? Dice que él dejó todo y siguió a Cristo. Otro que me llama mucho la atención es Zaqueo. Zaqueo es alguien importante en la sociedad. Dice Lucas capítulo 9, versículo 19, 8 y 9, que lo tengo aquí, pues lo voy a leer. Zaqueo dice que puesto en pie dijo al Señor, daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruple. Pero no nos centremos en la cuestión económica, sino que veamos el corazón cambiado. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vemos aquí un corazón transformado, renovado, y eso es lo que quiere Jesús de la humanidad. Él no estaba buscando adeptos para hacer una revolución o ir en contra de la sociedad. No, él les quería rescatar lo que se había perdido. Pero fíjense que él tenía sus estrategias con amor, con paciencia, con prudencia. Eso es importantísimo. Miren, hay tantas historias en la Biblia acerca de Jesús y cómo él se conducía en la sociedad. De tantas hay una que me conmueve demasiado. Y es la historia de la mujer que tenía flujo de sangre. Voy a empezar a ir un poco más rápido porque el tiempo se va, pero hablar de Jesús uno puede pasar mucho tiempo, hermanos. Estas historias lo llenan a uno de mucha gratitud y esperanza, porque la esperanza es lo que nos mantiene uno vivo, hermano. Uno muere. Uno puede estar vivo
corporalmente, pero si no hay esperanza en uno, dentro de uno está muerto. Y así ya no vive uno. En Lucas 8:42 dice, mientras iba la multitud, le oprimía. ¿Recuerdan esa historia? La multitud le estaba oprimiendo. ¿Se dan cuenta? Jesús nunca estuvo desocupado. No lo dejaban dormir, hermano. La multitud lo estaba oprimiendo y estaban entre toda esa gente que le seguía. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, dice el 43, y que había gastado todo lo que tenía en médicos, y ninguno había podido curarla. Él ya hizo todo lo humanamente posible, pero nadie. Se le acercó por detrás, dice, tocó su manto, e instantáneamente se detuvo el flujo de sangre. Gloria sea a Dios. Pero hay algo especial aquí. Si usted recuerda el contexto histórico de lo que estamos hablando, cómo vivían las mujeres en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, recuerden ese contexto del que les decía. Además de contar con toda esta carga cultural, esta mujer nos cuenta esta historia que estaba enferma. Esta enfermedad los permitía por 12 años, y eso era que ella se mantenía anémica. Aparte de todo esto, a ella se le era prohibido estar cerca de las personas pues, por la cuestión sanitaria. Los enfermos les tenían como impuros. Imagínese usted que lo miraran con asco, que lo miraran con desprecio, con repudio. Sucio eso, ¿verdad? Una mujer anémica, pero llena de necesidades espirituales. Lógicamente, ella no debía estar donde estaba Jesús. Sin embargo, al escuchar de él, ella decide buscarlo. Y decía ella, con tan solo tocar el borde de su manto. Y así fue. El versículo 45 dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Esa parte dice, y negándolo todos se asustaron porque Jesús dijo, ¿quién me tocó? Y todos se asustaron. Pero para los apóstoles fue algo, hasta se sienten en un tono gracioso, ¿verdad? Para los apóstoles, porque esto no tenía lógica. Maestro, la multitud te está apretando y te está oprimiendo y tú dices, ¿quién me ha tocado? Para los apóstoles esto era ilógico. Pero ¿qué dice el versículo 46? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido de mi poder. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino, ¿qué dice? ¿Cómo vino la mujer? Temblando. La mujer venía temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Miren, hermanos, ella al verse descubierta se humilla. Cuando usted tiembla es porque tiene miedo. ¿Por qué ella tenía miedo? Porque ella sabía que merecía la muerte por haber estado dentro de toda esa gente. Ella no podía estar ahí. Una cuestión sanitaria. Pues dice que se postra ante Jesús. ¿Qué hubiesen hecho los publicanos con ella? Los maestros de la ley. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Jesús no los juzgaba. Él no juzgaba a nadie. Jesús la mira con ojos de amor y le dice que vaya en paz. Esa es una palabra que... Tener paz, hermanos, eso es algo que no se compra con todo el oro del mundo, no. La paz es algo especial que yo estoy seguro que usted siente en su corazón esta noche. Ahora, ¿qué le dijo la mujer samaritana? Miren, esa historia es hermosa. Regresemos a Juan 8:6. Pero Jesús dice inclinándose hacia el suelo. Él estaba inclinándose porque las personas estas le llevan a la mujer. ¿Dónde estaba el hombre? Vuelvo a preguntar, ¿dónde? Él escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo. Miren, pero dice que ellos estaban necios y querían insistiendo porque ellos querían saber qué quería. Querían saber qué decía Jesús. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Hay cosas, hermanos, que a mí me inquietan. Y es que he visto por todos lados y quiero empezar por mí mismo quiero empezar. Que a pesar de saber cómo vivimos,
a pesar de saber cómo nos comportamos ante Dios, a pesar de saber que hacemos cosas que no le agradan a Dios y le ofendemos, tenemos el descaro, la insolencia, la sinvergüenza, la desfachatez de juzgar a los demás estando nosotros rotos. Imagínense ustedes eso. Qué descarados somos, hermanos. Si Jesús no hubiese dicho, si nos hubiese dicho a nosotros en este tiempo que tiráramos la piedra, yo estoy seguro que sin medir palabra, inmediatamente hubiésemos tirado la piedra, así como vivimos ahora en estos tiempos, hermanos. Yo estoy seguro que sí. Y yo ahí estoy de primero, hermanos, y tengo que cambiar muchas cosas en la vida, ¿no? E inclinándose de nuevo hacia el suelo, Jesús siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos a los más postreros. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Les acusaba la conciencia, hermanos, porque sabían que no estaban limpios de pecado. Hermanos, ¿usted está limpio de pecado? ¿Puede usted tirar la piedra? Hermanos, hemos estado viviendo tiempos que nunca hemos imaginado. Miren, hoy estamos metidos en una plataforma digital y desde que empecé a llegar a la iglesia, pues habían ministerios en los que se podían desarrollar la predicación, alabanza y eso era, y la administración. Pero hoy nunca imaginé que íbamos a dejar de asistir a las congregaciones, de congregarnos. Y hoy existen muchos ministerios, como los hermanos que pues tienen audiovisuales y todas estas cosas. Pero el mundo está roto, hermanos. En medio de este contexto de COVID, vivimos en un mundo roto, pues hemos sufrido demasiadas pérdidas humanas. Muchos hermanos que han ido a descansar, hermanos enfermos, desgastados, golpeados económicamente. No solo el contexto del COVID. Hay muchos hermanos que se han equivocado y que han tenido problemas en su hogar, en su trabajo. Pregunto, ¿cuántos no hemos sido lastimados por las circunstancias? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos equivocado? ¿Habrá alguien aquí que me pueda decir yo no me he equivocado? Uno, esperaría que la comunidad de fe, pues la iglesia, nuestros hermanos en Cristo, entendieran y comprendieran de nuestra angustia, de nuestro dolor, y uno comprende que en cualquier otro sitio pues uno lo vean con asco y todo. Y aquí debería de ser que pues aquí en la congregación debería de ser que nos comprendieran, ¿verdad? Pero en este caminar de la vida cristiana, hermanos, me he dado cuenta que todo lo que les estoy contando es lo contrario. Yo he escuchado muchas experiencias totalmente diferentes a lo que les estoy planteando esta noche. Algunos que se equivocaron y ahora los vemos con asco. En la mayoría de los casos en la iglesia no tenemos una idea de cómo manejar el dolor, los problemas de la gente, manejar, por ejemplo, el pecado de los demás. ¿Qué pasa con estos que los hermanos que han pecado? Y cuando digo manejar el pecado me refiero a qué posición tomar cuando se sabe del pecado de alguien. A ver, ¿cómo los abordamos? ¿Cómo los tratamos? Por ejemplo, en la iglesia hay una frasecita que anda ahí caminando y que le da miedo a muchos, que este es como que infundir temor. La suspensión o los suspendidos. ¿Qué pasa con ellos, hermanos? ¿Cómo los miramos? Los miramos con asco. ¿Ah? ¿Cómo trataría Jesús a estas personas? ¿Las dejaría entrar a la casa de oración? Ahora no podemos, pues, pero les permitiríamos ser parte del cuerpo de Cristo. Voy a irme por otro lado. ¿Qué hacíamos nosotros cuando veíamos entrar a una invitada a la iglesia, a la congregación, a la casa de oración, pero la veíamos en pantalón apretado, con un escote, con ciertas cosas que ustedes no manejan? ¿Cómo las tratábamos? O imaginémonos cómo trataríamos nosotros a una persona con tendencias sexuales equivocadas. ¿Qué le diríamos a una persona rota? Para empezar, como les decía, yo me pregunto a mí mismo decía este personaje, ya estoy restaurado. Ya estamos restaurados, hermano. ¿Qué les diríamos nosotros? O les sacaríamos la Biblia como cuando Juan el Bautista les dijo a los fariseos en Juan capítulo 8. Viendo, dice el versículo 7, y viendo muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les decían, generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira que vendrá?
haced frutos dignos de arrepentimiento. Imagínese usted agarrar su Biblia y su micrófono e ir al mercado de Rashujá, pero no ir tan lejos ahí con ustedes, hermanos, al mercado de Rashujá y empezar a decirle víboras y esto, y a la gente, ¿cómo se sentirá la gente? La Biblia sí es un arma, hermanos, pero contra el enemigo, no contra quienes amamos. La Biblia está destinada a animar y no a dar respuestas fáciles con soluciones aparentes en medio de un dolor verdadero. El solo hecho de que sea verdad, la verdad no quiere decir que tenemos que expresarla en toda circunstancia. Debemos ser prudentes. Jesús nos enseñó algo en Juan capítulo 16 y versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. No era prudente decirles en ese contexto, no era prudente decirles los que tenía que decirles. Era después. Hay que encontrar el momento adecuado. Hay cosas que sí son verdad. Definitivamente la palabra de Dios es verdad, pero todo tiene su tiempo. La Biblia debe ser usada con propiedad y no solo como un pretexto o tomar versículos hirientes. Uno no puede andar por la vida al que está dolido diciéndole que tiene la culpa, que está mal, que no coma cosas que no debe comer. Todo tiene un proceso. Es triste he escuchado que dice, es que él se accidentó, anda mal. Él tiene COVID, está mal. Él está mal, él vive en pecado. No, hermanos. No hay nada peor que nos lancen versículos desde una plataforma, desde lo que sea, y que nos quieran enseñar a vivir cuando el que está también herido. En esa forma ahuyentamos a las personas. ¿Cómo vamos a asimilar algo así si apenas se logran mantener de pie estas personas que necesitan de Dios y necesitan que le hablemos como Jesús, que le veamos como Jesús? Veamos todo lo que Jesús nos enseñó. Regresamos a Juan capítulo 8. En versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: No, ninguno, Señor. Yo me imagino a ella inclinada hacia el suelo, arrepentida y humillada. Entonces dice, Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Si Cristo no condenó a esta mujer, hermanos, ¿acaso yo soy mejor que Jesús para condenar a todo aquel que yo considere roto? Reflexionemos esta noche. Mi propósito es hablarle a su corazón, y a que empecemos a aprender a que todo tiene su tiempo, y a que debemos ser misericordiosos y amorosos con la humanidad. Ya dejémonos de cosas, como les decía, cuadraditas. Perdonen, no quiero ofender a nadie, pero dejemos esas cosas que estorban y amemos como Cristo Jesús amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Les amo en el Señor, y que nuestro Dios Todopoderoso les bendiga. Paz, hermanos.